Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, espero que bien. Estamos aquí en el seminario online que va a comenzar ahora mismo. Tengo a Luciano en directo. Y nada, deciros que el seminario que va a comenzar está dentro de la programación que se ha hecho con motivo de la fiesta del árbol, que lo celebramos durante toda esta semana. Y tendremos un montón de actividades programadas, ¿vale? Bueno, os dejo con Luciano Lavajos, que fue jardinero en el Ayuntamiento de Madrid casi 30 años, educador ambiental y con una larga experiencia. Y nada, él os podrá contar un montón de cosas interesantes y os dejo con la resiliencia del arbolado. Buenos días, Luciano. Hola, buenos días, Irene, y buenos días a todas las personas que no os veo, pero me imagino que estáis por ahí. Así que un gusto estar aquí de nuevo colaborando con el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo y un placer compartir con vosotras y con vosotros lo poquito que podamos aportar en este sentido de la filomena, los árboles, etcétera. Así que también esperamos vuestra participación y bueno, pues ya también nos vais contando, iros apuntando las preguntas porque creo que al final habrá un turno y bueno, podemos ahí también comentar porque seguro que todas habéis tenido experiencias significativas con esto de la filomena y la nieve y el hielo y las plantas, así que nada, cuando podemos empezar. Va. Bueno, la catástrofe de la Filomena marcó un hito, nada más pasar los Reyes, tuvimos ahí un evento que podríamos calificar como extremo y nos encontramos con una mañana del 8 de enero, nos encontramos ahí con la ciudad nevada, en muy pocas horas cayeron entre 40 y 60 centímetros, dependiendo de los barrios, dependiendo del sitio donde estábamos de la ciudad. Y bueno, pues fue para todas una sorpresa tremenda encontrarnos con nuestra ciudad llena de nieve. A la mayoría de nosotros, de nosotras, pues fue un momento ahí muy especial. En un primer momento, qué maravilla la nieve, ¿no? Qué bonita la nieve, qué bonito detrás de la ventana, cómo se ve la nieve, levantarnos por la mañana y verlo todo nevado, todas las calles, los tejados, los coches, qué maravilla. Como comentaba la compañera Irene, he estado con casi 30 años de jardinero municipal y mis primeras palabras van a ser para ellos, ¿no? Para los jardineros municipales, como esta imagen que veis ahí, los jardineros municipales en una nevada histórica en 1918, quitando la nieve de los árboles del Retiro, de los árboles jóvenes del Retiro. Esto era un trabajo más que se hacía en el invierno. En determinados años había grandes nevadas y a mí los compañeros mayores me lo comentaban. A ver si va a pasar como en el 71, a ver si va a pasar como en el 85, que hubo grandes nevadas y nos llamaron a casa, no podíamos llegar, que no había autobuses, no funcionaba el transporte público. Y bueno, pues digamos que esto fue algo, no digo cotidiano, pero sí algo frecuente, que de vez en cuando pues, los jardineros municipales tenían que acudir a los parques donde trabajaba cada uno y con palos largos, con pértigas, quitar la nieve de los árboles para evitar precisamente lo que ha pasado durante Filomena, que muchos árboles pues, se han roto ramas y luego pues un desastre para muchos árboles, ¿no? No ha sido ni mucho menos algo excepcional estas nevadas en Madrid.
Yo recuerdo de joven, en el año 71, siendo adolescente, por ver las nevadas estas tan tremendas que cayeron. Y igual no podíamos ir a trabajar, los parques nevados, estas imágenes así familiares de la gente esquiando por las calles, etcétera, ¿no? Y cómo rápidamente se trastocaba esta imagen idílica de la nevada, esta imagen idílica de la nieve caída, con algo muy distinto, ¿no? De qué manera la nevada se iba convirtiendo en un problema, es decir, iban pasando las horas y nos teníamos que levantar y teníamos que ir a trabajar y teníamos que empezar a funcionar, pues la nevada rápidamente pasó a ser otra cosa, ¿no? Nos activamos ahí en plan, no digo en plan supervivencia, pero casi así, ¿no? Para muchas personas implicó para poder ir a trabajar. Claro, en casa no guardas una pala para la nieve, normalmente, en Madrid, ¿no? No guardas unas botas adecuadas para la nieve, no tienes equipo. Las personas que nos gusta la montaña, pues sí que tienes siempre una mochila preparada con las cosas, pero el ciudadano, digamos, normal, pues no. Y entonces pues hubo que rápidamente ponerse a funcionar en modo nieve. Es un modo que en nuestra ciudad pues no estamos habituados. Rápidamente empezamos a ver que los daños sobre los árboles pues iban siendo graves, iban siendo algo problemático. Y bueno, pues seguimos con nuestra rutina, o intentamos seguir con nuestra rutina, pero no era nada fácil, ¿no? Pasa por favor, Irene. Que tenemos un pequeño problema técnico con el retardo de las imágenes y yo voy viendo más tarde que vosotros las imágenes que Irene va pasando. Perdón. Así que vamos a ver si podemos tener un poquito de paciencia y todo para ver si solucionamos el problema este. Los parques de la ciudad se llenaron de nieve, todos los parques suburbanos, la dehesa de la villa, la casa de campo, han sido las zonas más afectadas desde el punto de vista del arbolado. Zonas así más no tan cercanas como el Pardo han sido menos afectadas. También algunos parques del sur de Madrid, como el Parque de Entrevías, el Parque Forestal de Entrevías también ha sido bastante afectado por esta nevada. Y ya digo, de repente nos encontramos con que el paisaje de nuestra ciudad se ha convertido en un paisaje realmente invernal. Seguimos pasando. En la casa de campo vimos imágenes como esta. Los valientes y las valientes que se atrevieron a salir ese día a la calle, equipados por supuesto, pues empezaron a ver cosas como esta. Pasa un poquito más rápido, Irene. El Retiro también sufrió una nevada muy importante en todo el parque. Es uno de los parques que el arbolado ha sufrido más. Esta también es una imagen de los árboles ya nevados y empezando a romper ramas. Fue la nevada muy importante, pero las horas y los días posteriores, pues la nieve congelada en los árboles pues hicieron que muchas ramas frágiles empezaron a romperse, y árboles enteros, como vemos en estas imágenes, pues también empezaron a romperse.
Unos árboles singulares, algunos de nuestros singulares de la casa de campo, pues estaban un poquito descompensados, que ya lo sabíamos. Tenían hay unas horquillas muy forzadas, muy complicadas, pues con el peso de la nieve, como esta encina, pues se nos rompió. Es una pena. Sabemos que muchos árboles singulares están al límite, como en el caso de este. Nunca sabemos muy bien qué hacer con ellos, quitarles peso, quitarles ramas, nos da mucho apuro hacer cualquier cosa, pero en el caso este, pues bueno, se rompió y seguramente pues no vaya a recuperarse. ¿Seguimos? Bueno, para las que me conocéis, esto para mí es una auténtica tortura estar aquí con vosotros, porque para mí, sin hablar de árboles, sin tener los árboles delante, es una especie de suplicio, ¿no? Aunque las imágenes son buenas y las fotos son buenas, ver así los árboles y no poderlos tocar, no poderlos tener a unos centímetros de la cara o de la mano, pues es un problema. Bueno, aquí también empezamos a ver ya muchos árboles rotos, en este caso pinos piñoneros. Los pinos piñoneros han sido de los árboles que más han sufrido con la nevada. Tienen una estructura, luego hablaremos un poco más de ellos, muy complicada para la nieve. Es un árbol mediterráneo, es un árbol que no está adaptado a las condiciones de nieve, y muchas de las pérdidas del arbolado que hemos sufrido pues han sido precisamente pinos piñoneros. Pinos piñoneros tanto jóvenes, pero sobre todo adultos, con esa estructura, esa arquitectura que tienen los pinos piñoneros, que es tan decorativa, con esas copas que de adultos son en forma de champiñón, en forma de parasol. Aunque de jóvenes la arquitectura del pino piñonero es muy distinta, pero ya de adultos, sobre todo cuando están así formando bosquetes o formando grupos, pues esas ramas así, digamos, tan paralelas al suelo, cargadas de nieve, pues muchas de ellas se nos han roto. También ha habido daños en los viveros municipales, daños muy importantes, con umbráculos caídos. La planta se ha ido recuperando, pero vamos, desde luego los compañeras y los compañeros jardineros han tenido muchísimo trabajo con este asunto, ¿no? de la nieve de la familia. Los que hemos tenido la suerte de poder estar en casa y disfrutar de la nevada de otra manera, cuando veíamos así las noticias, pues decíamos, madre mía, yo sobre todo pensando en la cantidad de trabajo, ¿no?, que iba a tener en los próximos días, una vez que se pudiesen salir a trabajar, porque claro, con 40 centímetros de nieve salir a trabajar es casi imposible. Ha habido muchos servicios de emergencia que no les ha quedado más remedio, pero de luego para trabajar con los árboles. Estas imágenes también ya del centro de la ciudad. Claro, siempre tenemos la idea de los parques o de los bosques urbanos como un sitio fácil de pasear, pero los que nos gusta salir a los bosques naturales sabemos que este tipo de imágenes, una vez que te sales de los senderos, son bastante habituales. En los bosques naturales hay constantemente ramas caídas, árboles caídos, árboles secándose. Y la imagen esta no es de un parque, yo qué sé, de la British Columbia o de Siberia, es la calle Fuencarral, con decenas de aligustres rotos y en algunos casos volcados. Que esto no es culpa de la Filomena, esto es culpa de que estos árboles pues no tenían cepellones en condiciones, no tenían un sistema radicular fuerte y bueno, pues no les quedó más remedio que volcarse. Paradas de autobús, así también con muchos árboles caídos, con ramas caídas. Algo parecido pasó en 2014 con un evento de vientos y de lluvias torrenciales que también volcaron y rompieron las ramas de muchos árboles. Concretamente en Vallecas, en mi barrio, esta imagen de la marquesina del autobús aplastada, pues en algunas paradas de Vallecas pues vimos también estos árboles así. En este caso eran olmos, no eran como aquí en la imagen.
Y por supuesto los daños sobre los vehículos, ¿no? Claro. Seguramente los días posteriores a la nevada habría muchas reclamaciones de ciudadanos con los árboles encima de su coche. Cuando fueron por la mañana a trabajar o a mover el vehículo, se encontraron con esta escena de un árbol aplastando su vehículo. Afortunadamente, que sepamos, no hubo ahí daños personales. Que sabéis que en Madrid en los últimos años era relativamente frecuente que nos encontrásemos en las noticias daños así personales, ¿no? Víctimas ahí víctimas humanas, ¿no? No víctimas mecánicas, como es el caso. Seguimos. Bueno, un poco para contextualizar el tema este de la Filomena, comentaros así que este fenómeno ha sido extraordinario, ha sido un fenómeno extremo, pero no algo totalmente infrecuente. Para la vida nuestra, que son 60, 70, 80 años, que es lo que más o menos vivimos con conciencia, pues sí, claro, es una cosa muy especial. Pero eventos de este tipo, pues antes comentábamos al principio la nevada esta que yo conocí siendo joven, en el año 71. Pero los eventos en los que el arbolado y la ciudad ha sufrido por fenómenos meteorológicos extremos, pues no son totalmente infrecuentes. No son todos los días, pero de vez en cuando, como en este tornado de 1886, que tenemos fotos y tenemos imágenes de la prensa de la época, hicieron ahí pues mucho daño en el arbolado de la ciudad. Las crónicas refieren decenas de víctimas, decenas de muertos, también el arbolado de los jardines de Vistalegre, el arbolado del Jardín Botánico, del Retiro, pues muy dañado, ¿no? Todavía hay árboles en el Jardín Botánico que nos pueden referir esta historia de este viento huracanado, ese tornado de 1886, con el que compartimos fotos con vosotras para que lo veáis, ¿no? Los tornados en Madrid, nos dicen los científicos que, bueno, digamos que sería un sitio en el que no sería algo raro ver tornados. Si os metéis así un poco en el buscador, en la bibliografía especializada, veréis que los científicos nos alertan de que, siendo algo que no va a pasar todos los días, pero un tornado como este de mayo de 1886, pues puede estar ahí. Digamos que la naturaleza es bastante imprevisible, ¿no? Y ya digo, algunos de los árboles que todavía tenemos en el Jardín Botánico, por ejemplo, hay unos raigones del Canadá que son chupones, son hijos de esos árboles que se desplomaron, que se rompieron durante este tornado. Algunos de los árboles más viejos todavía nos cuentan esta historia. Comentaros que en Madrid ha habido también nevadas como esta que comentábamos antes, de 1904, una nevada verdaderamente extraordinaria que recogen las fotos de la época. Los árboles no están siempre ahí en el punto de mira del periodista. Nosotros somos una generación que yo creo que por primera vez hay una sensibilidad social ante estos temas ambientales, ¿no? Hay una gran sensibilidad, como se ha podido observar con Filomena. Claro, estábamos todos muy preocupados porque no podíamos ir a trabajar, porque no teníamos cadenas en casa, porque no podíamos ir a la compra o era difícil, pero esa masiva preocupación por el arbolado, pues yo creo que no se daba antes. Digamos que en nuestra generación, este momento que nos ha tocado vivir, yo creo que es una de las cosas que más podemos significar, ¿no? Hay una gran preocupación, un gran interés por los fenómenos naturales como esta destrucción masiva del arbolado, que también por eso hay que poner en contexto. Es decir, esto es algo totalmente, es algo único, es algo tan especial. Bueno, sí, es algo especial, pero no tanto como para
digamos, echarnos las manos a la cabeza todo el tiempo. Pasados 2 meses de Filomena podemos empezar a salir del estrés postraumático que nos provocó esta nevada y los fríos posteriores y analizar un poquito con cierta racionalidad, ¿no? Esta es una foto de los compañeros jardineros de retiro en el año 71, quitando la nieve del paseo de coches. Hubo también así, antes comentaba, ¿no? La nevada fue un problema importante, un problema, digamos, pero los hielos que duraron hasta el 20 de enero, digamos que el arbolado ha sido lo que realmente ha causado daños más importantes, ¿no? Los primeros días vimos árboles rotos, vimos árboles volcados, vimos en todos los parques, pero las heladas posteriores, hasta el día 20 de enero, se sucedieron heladas de hasta 10 bajo cero, hasta 15 bajo cero, en algunas zonas de la ciudad. Esto ha traído consigo pues, que los daños se hayan prolongado posteriormente. Tenemos algunas imágenes de nevadas también muy importantes en la ciudad de Calgary en septiembre de 2014, o esta nevada que también vimos en Asturias con kilómetros cuadrados de bosques destrozados, ¿no? Esta nevada de octubre de 2014, perdón, de 2018 en Asturias, en el occidente de Asturias, que no fue tan mediática como Filomena, porque cuando las cosas no suceden en la capital, en Madrid, parece que son menos importantes, y tuvimos la oportunidad de ir el puente de diciembre de este año 2018 a Asturias y estaban los bosques de Muniello, los bosques de Somiedo, los bosques de Teberga, pues totalmente destrozados, ¿no? Entonces esos destrozos se podían ver en el verano claro, pilló a toda la vegetación con las hojas todavía, sin tirar las hojas, y causó un desastre tremendo. Y en la ciudad de Calgary, que también teníamos allí familia, en aquel momento nos mandaban fotos y se vio el arbolado, sobre todo el arbolado joven y también árboles así viejos de la ciudad de Calgary totalmente destrozados. Comentar también que no hay muchos estudios de cómo afectan las nevadas y el frío extremo en estas condiciones mediterráneas a nuestros árboles. Hay un estudio de un botánico muy prestigioso, un botánico catalán, Polós, de 1956, contándonos cómo afectaron las nevadas y las heladas posteriores al arbolado, en este caso de la costa, de la zona de Barcelona, Tarragona, de cómo afectó a las especies silvestres, cómo afectó a las especies cultivadas y cómo afectó a la flora ornamental. Se dio la circunstancia en este enero del 56 que hubo un tiempo relativamente cálido y brotaron todos los árboles. Sabéis que en Levante y en Cataluña, toda la zona levantina, pues los árboles brotan antes y florecen antes, por ejemplo los almendros, ¿no? Se adelantaron este año porque enero fue muy temprano. Sin embargo, el 2 de febrero de 1956, durante 20 días bajaron las temperaturas hasta menos 14 bajo cero. En el Botánico de Barcelona se dio temperaturas de menos 8, que es algo verdaderamente singular, y muchísimo arbolado pues sufrió las consecuencias de esto, ¿no? Entonces, comentaros que ya digo, no hay estudios científicos rigurosos sobre cómo afectan las nevadas y las heladas, pero esta nevada de 1956 y las heladas posteriores pues fueron muy importantes y, por ejemplo, los olivos se helaron, los granados se helaron, las higueras se helaron, los almendros, por supuesto. Bueno, digamos que el fenómeno mediático de la Filomena fue espectacular. Ya sabéis que los medios de comunicación siempre están, los compañeros profesionales de los medios siempre están muy atentos a estas cosas. Y desde los grupos ecologistas recibimos muchísimas llamadas, de Ecologistas en Acción nos frieron con llamadas, todo el mundo quería titulares, todo el mundo quería dar respuestas, quería soluciones ya. Yo tuve alguna llamada en ese sentido y
lo cierto es que cuando está ocurriendo algo es muy difícil porque no tienes la mínima perspectiva, que menos que una semana, 10 días, 15 días para poder analizar algo, ¿no? Y lo cierto es que la prensa se volcó con este fenómeno de la Filomena y digamos que la onda expansiva de la tormenta de nieve y las heladas posteriores pues fue muy singular, muy importante. Todo el mundo estaba preocupado. Se empezaron a crear grupos de WhatsApp inmediatamente de ciudadanos alertando sobre árboles caídos, sobre parques destrozados. En la dehesa de la villa, que los vecinos de allí están muy bien organizados en una plataforma en defensa del parque, rápidamente salieron al parque a ver cómo estaba, se hicieron vídeos y bueno, pues digamos que hubo una reacción ciudadana casi en tiempo real, ¿no? Al mismo tiempo que había una reacción mediática muy importante, había también una reacción ciudadana de las personas sensibles con este tema de los árboles. Y bueno, pues también entidades de todo tipo empezaron a organizar eventos, a todos los eventos online como este, y tanto asociaciones en defensa de los árboles como la Asociación Española de Arboricultura, como partidos políticos como Más Madrid, también desde el Jardín Botánico, rápidamente empezaron a colgar información relevante, se sucedieron mesas redondas, se sucedieron charlas, conferencias, todo el mundo acudió de una manera muy significativa de este fenómeno. Yo creo que esto hay que resaltarlo porque más allá del sensacionalismo de los medios de comunicación, nos está contando que hay muchísimo interés entre los ciudadanos y esto es algo que los administradores, los gestores públicos no pueden obviar. Es decir, hace años esto no pasaba, había que hacer una plantación, había que hacer una poda, había que hacer una tala y el ciudadano lo veía como, bueno, no se interesaba, pero ahora hay cientos de personas en la ciudad, yo diría que miles de personas. Un evento de la Asociación Española de Arboricultura convocó centenares de personas online, creo que 500 personas, una barbaridad de estas, ¿no? Es decir, todo el mundo está en su casa y todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere información de calidad. Pasado ese primer momento de shock postraumático, digamos que el siguiente interés es estar informado. La prensa te informa, pero muchísimas personas saben que la prensa no es suficiente, que tienes que ir a información de calidad, a información de contenido. Y esto pues te lo dan las personas profesionales, las personas que saben de esto, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos en la ciudad y cercanías científicos y técnicos que controlan muy bien este tema de los árboles. Y bueno, pues nos pudieron dar en estos eventos online sus primeras impresiones de lo que estaba pasando, ¿no? De lo que había pasado en los días anteriores. Yo creo que esto hay que resaltarlo en el sentido de lo que la educación, ¿no? Es decir, cómo educan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, a mí me parece muy importante que pasado el primer momento de emociones y de afectos y de incluso llegar a casa casi llorando por lo que has visto en el parque, lo siguiente sea informarte con información de calidad o de la mayor calidad que encuentres. Y por ejemplo, muchas personas, oye, pues se han roto muchos pinos y los cedros, ¿por qué no se han roto tantos cedros? ¿O por qué los cedros se han roto menos, no? Es decir, la gente empezó a diferenciar, los conciudadanos empezaron a diferenciar lo que era un pino de lo que era un cedro y se dieron cuenta que los pinos carrascos no se rompían tanto como los pinos piñoneros y que los laureles se habían roto también mucho y que los aligustes del Japón, que no son lo mismo que los aligustes de los setos, eso es una maravilla. Es decir, desde ese punto de vista, esa preocupación es muy educativa. Nosotros estamos ahora en un centro de información y educación ambiental y esto hay que resaltarlo. Es decir, nos cuesta mucho a los educadores transmitir estas cosas. Cuando ocurren cosas como la Filomena, el interés surge de forma muy importante. Entonces, yo creo que esto hay que comentarlo. Las estructuras de los árboles, que un pino se forma en forma de
de paraguas, y el cedro con esas copas así tan lánguidas, el cedro del Himalaya, está mucho más preparado para la nieve. Tenemos que poner más cedros, empieza ya, ¿no? Los periodistas, la gente con la que habla, los amigos, oye, pues a lo mejor tenemos que dejar de poner pinos piñoneros y tenemos que poner cedros, pero claro, los cedros son especies alpinas. Vamos a llenar toda la ciudad de cedros del Himalaya, que son muy resistentes y que además tenemos ejemplares magníficos. Los cedros con esas copas tan adaptadas a la nieve, con esas ramas tan flexibles, al contrario de las ramas de los pinos piñoneros adultos, que son ramas muy rígidas, pues soportaron mucho mejor la nevada. Yo vi algunas ramas de rotas, pero en general aguantaron muy bien la nieve. Pues eso también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Es decir, los pinos hay que replanteárselo, ¿no? Si tenemos que seguir poniendo tantos pinos dentro de la ciudad, dentro de los parques urbanos. Ya volvemos a estar. Sí. Disculpas a los que estéis ahí viéndonos y oyéndonos. Las conexiones no siempre son... No solamente es un desastre no poder tenerlos, ya está, sino que encima perdemos la conexión con lo que veis ahí colgadas y bueno, habéis aprovechado para pasar hasta ahora. Ya está, yo creo que ya... Venga, pues seguimos. Muchas gracias, Irene. Estábamos con la problemática de los cedros y de los pinos, de tantos pinos que hemos visto rotos. Hay que comentar una cosa, espero que nadie se sienta ahí mal por lo que voy a decir. La mayor parte de los árboles que se nos han roto tenían problemas importantes, ¿vale? Tenían problemas muchas veces por estar cultivados muy próximos. La naturaleza nos explica, nos enseña que los árboles no crecen pegados unos a otros, sino que se montan ellos su distancia para poder vivir con comodidad. Es el caso de los pinos piñoneros. Cuando nosotros hacemos cultivos de pinos piñoneros o de otras especies y no les damos los marcos de plantación adecuados, pues creamos un problema. Es decir, lo que ha pasado con Filomena o con otros eventos similares es para aprender de ello. Es decir, ¿qué árboles han sobrevivido mejor? Los que estaban muy juntos, los que no tenían marcos de plantación adecuados. Es decir, digamos que la siguiente lección que podemos aprender de Filomena, si se trata de lecciones o de cosas para aprender después de este, digamos, interés inusitado por la educación, etcétera, es esto. Es decir, la naturaleza, las nevadas son naturaleza, nos cuentan que las heladas son naturaleza, nos cuentan cómo los árboles reaccionan ante este tipo de fenómenos meteorológicos. Los árboles funcionan, los bosques funcionan ante la falta de agua, ante los malos suelos, pero también ante las nevadas, ante los vientos, ante las grandes lluvias. Es decir, no podemos entender los bosques, no podemos, ahora que estamos cerquita del Día Mundial de los Bosques, no podemos entender los bosques, los árboles, los grupos de árboles que nosotros plantamos en las ciudades, en los parques, sin entender que es tremendamente complejo la cantidad de fenómenos vitales y fenómenos abióticos, circunstancias que rodean el mundo de los bosques, el mundo de los árboles. Muchos árboles se nos han roto, en algunos casos porque habían llegado ya a su momento, digamos, en el que romperse casi lo que les queda. Es decir, los árboles viven una serie de años, sus estructuras se van debilitando y al final, pues, entonces, digamos que podemos entender también esto como una oportunidad para otras especies, para una oportunidad no solamente para nosotros de cómo tenemos que hacer las cosas, sino que estos aclareos naturales que nos ha traído la nevada van a proporcionar a los árboles supervivientes unas condiciones de vida más fáciles. Pensar en los miles de encinas que se plantaron en la casa de campo, que también crecen de manera espontánea, que estaban a la sombra de muchos de estos pinos que se han roto, que han muerto, ¿no? Oportunidad de funcionar, ¿no? Su oportunidad de crecer y de funcionar. No sé si ha habido otro problema más continúa, no. Que vale, se ha ido y ha vuelto.
Bueno, genial. Pues eso, yo sé que esto es un poco polémico, pero a los que nos gusta pasear por bosques naturales vemos que, por ejemplo, los bosques de grandes tuyas en Canadá, de tuyas gigantes, ¿no? O de piseas o de abetos, hay una verdadera espera, una verdadera competencia para ver que un árbol deje un poquito de luz, de espacio en el bosque, para que los árboles, las semillas que están esperando, puedan tener su momento. Entonces yo creo que eso también tenemos que valorarlo como algo positivo. Es decir, estamos ya en ese momento de pensar que no todo ha sido una mala noticia con esto de Filomena, que se han muerto miles de árboles, se ha perdido entre un 5 y un % de hojas. Y sabemos que esa es la parte importante, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, de valorar, pues, bueno, yo sé que esto es un poco polémico y quizás no sea el momento todavía de comentarlo, pero yo creo que ya podemos ir. De Filomena, la tragedia de Filomena, si queréis, es también una oportunidad para cambiar la gestión en las cosas que veamos que hemos metido la pata, que hemos hecho mal, que también las hacemos mal. Esa oportunidad para que otras especies más rústicas, como son las encinas, por ejemplo, que han sufrido mucho menos, las encinas jóvenes, algunas encinas adultas, es verdad que han roto ramas, han sufrido, pero la mayor parte de las encinas, algunas ramas pequeñas. Entonces, igual también es el momento de ver esa parte positiva. Esa gran nevada también, por otro lado, ha traído consigo, pues lo que ya Bolós nos decía en 1956, con esas palmeras datileras muertas en el Botánico de Barcelona, o esas washingtonias también que murieron en el Jardín Botánico de Barcelona y en los jardines privados de la ciudad. Tenemos que poner palmeras datileras en la ciudad protegida, como es el caso de Parque Lineal del Manzanares. Pues a lo mejor no tenemos que hacer esa inversión tan importante como poner palmeras delicadas, porque tenemos otras palmeras como los palmitos chinos, los tachicarpus, que son capaces de aguantar el frío, pero las palmeras datileras, las washingtonias, incluso las palmeras canarias, que han sufrido menos, pero también han sufrido mucho. Esta es una imagen de un grupo de palmeras de washingtonias. Pues igual no es una idea. Esto ya no lo dijo Bolós en 1956, que hay cosas que no tenemos que plantar, ni siquiera, o que nos arriesgamos. Fijaros que Bolós hablaba de Cataluña, o por ejemplo también Bolós nos comenta de estos eucaliptos rojos que se ponen mucho en jardinería, que también se nos han helado. No sabemos si van a brotar, pero de momento, como de la avenida de Andalucía, con estos limpiatubos que también se nos han helado, ¿no? Los calistemon, que es una planta bastante rústica, porque aguantan muy bien los malos suelos y aguantan muy bien circunstancias difíciles. Sin embargo, los hielos continuados pues lo tienen complicado, ¿no? Los calistemon, de las especies que yo he visto así, digamos, ha habido algún problema con el micrófono, pero lo va a tener que solucionar. En el Parque Lineal del Manzanares, no sé si me estáis oyendo, yo sigo hablando. Ya me dirá Irene si hay algún problema con vuestro micrófono. Sí, no te preocupes, Luciano, vale, es perfecto. El mío. He visto aquí que saltaba algo. También se nos han helado los olivos. Toda la zona del río Manzanares es una zona que hiela mucho normalmente. Los olivos yo creo que no se van a helar. En el caso de Bolós nos cuenta que se helaron hasta prácticamente todo el tronco, brotaron de cepa. Yo creo que no va a ser para tanto, pero nos está dando la naturaleza, estas temperaturas extremas nos están dando avisos de cuando hagamos la selección de especies, pues tener en cuenta esto. Y luego también vivimos en una zona climática, como estas son imágenes del Parque Regional del Sureste, en el que nuestros bosques son muy peculiares. En nuestros bosques, nosotros nos gustan los bosques, digamos, humanizados, ¿no? En la casa de campo podemos caminar por senderos por todos los que prácticamente. Cuando nos metemos en el Parque Regional del Sureste vemos que
una vez que salimos de los senderos, las masas de ramas de taráis o de álamos blancos nos impiden caminar. Esto es una maravilla para la fauna, pero nosotros, bueno, digamos que los bosques naturales no son como los bosques humanizados. Eso también deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, nosotros somos muy sensibles con el mundo de los árboles, pero los bosques naturales son otra cosa, ¿vale? Es decir, no, es que he estado en el bosque de la Casa de Campo, he estado en el bosque del Pardo. Bueno, has estado en un bosque humanizado, ¿no? En un bosque aclarado, en un bosque, digamos, educado, en un bosque que se ha desbrozado, que se han hecho caminos por todos los sitios para que los ciudadanos podamos pasear. Esto deberíamos también tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, la jardinería urbana, cada vez hay más personas muy interesadas por ella, no solamente para pasear, sino también motivados y concienciados, sensibilizados con ella. Yo estoy siempre muy positivo con esto, ¿no? Creo que la Filomena ha venido para contarnos algo, para contarnos cosas positivas, ¿no? Para hacernos reflexionar tanto a los ciudadanos como a los gestores, como a los técnicos que llevan esto. Han tenido un trabajo ímprobo, han tenido un trabajo y hay que agradecérselo, ¿no? Digamos que ha habido ahí muchas personas trabajando durante muchísimos días, muy preocupados, viendo cómo árboles magníficos estaban rotos. Digamos, el primer impacto, ¿no?, de la tragedia, igual que ya sé que es una mala comparación, pero bueno, igual que el primer impacto de la COVID ha sido en los centros sanitarios, el primer impacto de la Filomena ha sido los jardineras, o los jardineros, los técnicos, los bomberos, que eran los que primero tenían que acudir aquí. Entonces, se nos abre un momento de oportunidad, un momento de buenas noticias, un momento en el que debemos reflexionar sobre estas cosas. Y ahí también tenéis en la imagen algunos datos que yo creo que es importante también para saber de lo que estamos hablando. El otro día me comentaba un amigo de aquí del pueblo, me dice, bueno, no veas la cantidad de gente que se ha tenido que ir a Madrid de pequeñas empresitas, ¿no?, de autónomos y gente que han contratado para intentar solucionar este problema de la Filomena cuanto antes, ¿no? Es decir, la Casa de Campo, cientos, miles de metros cúbicos de madera, de virutas, de madera triturada, todo eso ha tenido que hacerlo alguien. Es decir, desde aquí un homenaje a todos esos trabajadores, ¿no? Todas esas personas, todas esas trabajadoras que se están dejando todavía a día de hoy la piel para intentar llegar a la primavera sin que los parques suburbanos de la ciudad, sin que los parques de Madrid estén llenos de ramas. Imaginaos qué pasaría si en el mes de julio, con todo el peligro de incendios, en la Casa de Campo o en la dehesa tuviésemos todavía todas las ramas allí tiradas, ¿no? Pues también agradecer a todos estos trabajadores que todos los días desde su pueblo han venido a Madrid para intentar que la ciudad y los parques de la ciudad recuperen cuanto antes su aspecto habitual. Ese es los que se han llevado el palo gordo, porque no solamente era un palo, digamos, sensitivo, era un palo emocional, sino que tenía un palo en los riñones, ¿no? Dicho de una manera vulgar, esos son los que se han llevado ahí el primer tirón, ¿no? Llegar al parque y desde por la mañana toda tu jornada pasártela, o incluso a destajo, toda tu jornada pasándotela levantando ramas, llevando ramas de un lado para otro. No todo se puede mecanizar. Esa es otra reflexión que tenemos que abrir. ¿Qué hacemos con nuestros parques? Metemos maquinaria pesada, maquinaria forestal, que no está diseñada para trabajar en espacios no sensibles, o contratamos cientos de personas para que lo vayan haciendo poco a poco. Este es un debate que también los grupos que defienden los parques, las plataformas que están ahí en los parques, han podido ahí tener, ¿no? En la Casa de Campo se ha abierto un debate
¿qué hacemos, no? Grandes tractores, grandes desbrozadoras, grandes trituradoras, entrando por todos los sitios del parque, en sitios que tienen incluso interés histórico, que tienen interés patrimonial, como son los restos de la guerra civil. Claro, los trabajadores quieren que el trabajo les cunda, que, ¿no? Y nosotros decimos, no, bueno, hay que tener un poquito de cuidado, porque si tú dejas la maquinaria suelta por la casa de campo, imagínate qué desastre. Y yo creo que las cosas se han hecho relativamente bien en ese sentido. Ha habido, en el caso concreto de la casa de campo, ha habido buena colaboración con los ciudadanos sensibles, y ha habido ahí alguna reunión, algún contacto para que las cosas se hiciesen de la mejor manera posible, ¿no? Y ya digo, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Trabajar con los EPIs, trabajar en malas condiciones, con maquinaria tan peligrosa como son las motosierras o son las desbrozadoras estas grandes, pues hay que agradecerle a todo el mundo, ¿no? A los técnicos, a las empresas, a los trabajadores que han tenido unos días verdaderamente duros. Y se nos abre esa expectativa. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos ahí, como ciudadanos, como personas sensibles ante estas cosas, qué podemos hacer, ¿no? Pues es verdad. Tenemos ahora ahí el reto de planificar bien, hacer las cosas de la mejor manera posible. Y sabemos que un pino piñonero necesita, con marco de plantación, 8 o 10 metros o incluso más de distancia entre árboles, pues no tenemos que poner pinos piñoneros a 2 metros, ¿no? En su momento denunciamos, por ejemplo, cosas como el Madrid, ¿no? Porque los marcos de plantación del arbolado eran muy escasos. Claro, los que diseñan los parques, los que diseñan nuevas zonas verdes, pues quieren quedar bien, quieren hacerlo rápidamente. A partir de la inauguración, los ciudadanos veamos todo aquello lleno de árboles. Pero los árboles tardan tiempo en crecer. Los árboles, entonces, si plantamos árboles como el Madrid a 3-4 metros de distancia, o como se está haciendo también ahora en Plaza de España, plantando árboles con marcos de plantación muy reducidos, sabemos que estamos creando problemas para el futuro. Sabemos que estamos, digamos, ante una nueva Filomena. ¿Qué va a pasar? Porque muchos de esos árboles debilitados, porque no han tenido espacio para raizar, privados de luz, no han tenido acceso a nutrientes, no han tenido acceso a agua, porque había una gran competencia entre ellos, pues sabemos que muchos de esos árboles pues no van a crecer bien, van a crecer debilitados, van a crecer pobres, van a crecer, y ante cualquier evento parecido a Filomena o similar, pues vamos a tener un problema con ellos, ¿no? Así que igual es el momento de centrarnos en esto, en la planificación. Tenemos herramientas suficientes para planificar bien. La anterior legislatura se sacó adelante un plan de infraestructura verde. Siempre lo habíamos demandado los ciudadanos sensibles, un plan de infraestructura verde, un plan de cómo hacer las cosas, despacio, tranquilamente, las especies adecuadas, los marcos de plantación adecuados, en suelos adecuados, etcétera. Pues es el momento ahora. Filomena nos ha dado la oportunidad de tener un tiempo ahí para poder planificar, valorar, evaluar las cosas que no han funcionado bien, evaluar por qué se nos han roto tantos árboles, y a partir de ahora, pues hacer las cosas mejor. Ese sería un poco el mensaje que queremos transmitir. Hacer las cosas mejor no es hacer las cosas solamente como pensamos los ciudadanos sensibles, ¿vale? La sensibilidad es el primer punto de partida. Estamos ya en el siguiente paso, que sería hacer las cosas con profesionalidad, hacer las cosas con una cualificación suficiente, que no siempre es sensibilidad, a veces y muchas veces sí, pero otras veces no. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una herencia de arbolado de los últimos 50, 60 años, claro, los pinos que se nos han roto en la casa de campo no los han plantado hace 3 o 4 años, se han plantado hace 50, hace 60, hace 80 años. En aquel momento las cosas se hacían como se podían, se hacían, bueno, con los medios que había, con los conocimientos que había. Afortunadamente tenemos cada vez más información, tenemos cada vez más
más datos de cómo funcionan los árboles. Bueno, pues es el momento de poner en práctica todo esto. Contar con personas cualificadas. Siempre, nunca se está suficientemente cualificado. Los científicos y los técnicos que aprenden rápidamente de los científicos lo saben, es decir, constantemente estamos sabiendo cosas. Las cosas que sabemos ahora de los pinos piñoneros no son las cosas que se sabían hace 50 años, cuando se plantaron los grandes pinares de la casa de campo. Pues ahora es el momento de poner en práctica lo que sabemos ahora. Dentro de 50 años igual sabemos más cosas de los pinos piñoneros, pero en este momento en el que estamos, pues igual tenemos que apostar por otro tipo de vegetación, otro tipo de árboles, que nos vaya, con la experiencia que tenemos en este momento, que nos vaya a funcionar mejor, ¿no? Y bueno, pues de los diferentes grupos sensibles con este mundo de los árboles, como Ecologistas en Acción, como ARBA, como Arriba las Ramas, como Trepa, pues hay toda una eclosión de iniciativas. Concretamente este domingo hay una manifestación, una concentración en la Puerta del Sol para hablar para poner de relieve este mundo de los vegetales, este mundo de las plantas y cómo podemos hacer para protegerlas y para defenderlas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay ya estudios técnicos, no digo suficientes, pero sí hay, digamos, un buen arsenal de estudios técnicos ahí que podemos leer, ¿no? Que podemos tener en cuenta. Hay un buen manual de plantación del arbolado en Madrid, hay un buen manual de los efectos del arbolado, sabemos de qué pie cojean nuestros árboles por especies, sabemos que hay especies más resistentes a las podas, especies menos resistentes, sabemos que hay especies que no soportan vivir en calles con poca luz, estrechas, porque enseguida se hacen enormes, les cuesta muchísimo. Todo esto está bastante investigado, tenemos mucha experiencia del arbolado de Madrid, hay muchos técnicos, muchas jardineras y muchos jardineros trabajando, aprendiendo de los árboles y ahora es el momento siempre es un buen momento, pero quizá ahora nos encontramos en ese momento de poner en práctica todos estos conocimientos y todos estos datos que ya tenemos, ¿no? Creo que nos hemos pasado un momentito, pero entre los cortes y las desconexiones y los circunloquios y todas estas cosas, pues yo creo que estamos más o menos, ¿no, Irene? Sí, está perfecto, Luciano, muchas gracias. Pues es el momento para que las oyentes y los oyentes y los que habéis visto esto, pues nos hagáis algún comentario o alguna pregunta, que sean facilitas, ¿vale? Las preguntas facilitas. Por ahora no han escrito, a ver si escriben y te lo comunico. Ah, muy bien. Vamos a esperar un minuto, dos, a ver si nos escriben. Bueno, como vamos a tener una segunda parte en unos días, ¿no? Para abril vamos a tener una segunda parte con este tema del arbolado urbano, pues podemos ahí también, si se recoge alguna pregunta, se recoge alguna duda o alguna cuestión, tenemos ahí también la oportunidad de dar respuesta. Lo digo si no hay mucha pregunta, no hay mucho... No, por ahora no. Sí, como vamos a hacer más adelante otros seminarios, que lo iremos comunicando lo iremos comunicando por el blog. Entonces... Ajá. Pero estaba previsto para abril, ¿no? Para abril, final de abril o por ahí. Todavía no sabemos fechas concretas. Lo iremos anunciando. Todas las oyentes y a todas las personas que nos han visto. Vale, por aquí tenemos preguntas. Nos pregunta Juan, ¿hay alguna iniciativa para participación ciudadana? Bueno, en Madrid es en ese sentido relativamente pionera. Hay una mesa del árbol que se reúne desde la anterior legislatura, que tiene reuniones periódicas, en el que se reúnen
profesionales, personas sensibles con el mundo de los árboles, sindicatos, jardineras, jardineros. Y ahí nosotros no estamos ahí totalmente contentos con este sistema de participación. Nos parece que había que ampliarlo a los barrios, a los distritos. Alguna iniciativa en ese sentido hay con la mesa de árbol de Carabanchel, pero nos parece que, digamos, el momento de gestionar sin participación pública ha pasado y los ciudadanos tienen interés creciente en estar al tanto de que les informen, de que, claro, informarse también es formarse. Informarse también es que nos cuenten los técnicos y los jardineros por qué están haciendo esto, por qué se está desbrozando, por qué se está fumigando, por qué se está... Entonces yo creo que ahora mismo desde el ayuntamiento de la ciudad deben ser conscientes de que deben abrir no una mesa del árbol, sino algo más estable, algo más completo, algo más... claro, los técnicos dicen, es que yo no tengo tiempo, es que no puedo atender todas estas demandas que me llegan de los ciudadanos. Pues desde el ayuntamiento deben de tomar nota y dedicar a este tema de la participación más energía, incluso contratando técnicos de participación. La participación es una especialidad dentro del mundo social, ¿no? Entonces hay que fomentar no solamente digamos, atender las demandas de participación de los ciudadanos, sino también incentivarla, animar esa participación. Y el que los ciudadanos estén en la calle, estén en el parque, estén pendientes, esto es una cosa muy positiva. No se puede interpretar con que es que me dan la lata a los ciudadanos, me dan la murga a los ciudadanos. No, los ciudadanos tienen interés. Si a los ciudadanos se les cuentan las cosas, se les cuenta por qué se gestiona esto así o por qué se hacen así las cosas, pues seguramente, bueno, cuando se generan frustraciones es cuando el ciudadano se siente que no se le escucha, que no se le atiende, etcétera, ¿no? Pues sí, es verdad. Tenemos otra pregunta de Ana que dice que ¿cuál es tu postura sobre las actuaciones que deben seguirse con los árboles dañados? ¿Conservacionista o intervencionista? Pues es que no hay una receta, Ana, y vamos a ver, el profesional, si es que lo es, si no es un leñador, un buen trabajador, ¿no? Puede ser un buen profesional de la motosierra, pero a lo mejor no es un buen profesional para evaluar el arbolado, ¿no? Entonces, el profesional que está cualificado para evaluar cada árbol, pues es el que toma la decisión con el técnico que tiene al lado. Es decir, ante un árbol nos alejamos unos metros, miramos y decimos, pues a ver, ¿cómo está este pino? Pues está partido por la mitad, pues no tiene muchas opciones. Es decir, si un pino piñonero de 20 años o de 30 años, el fuste se nos ha partido por el tronco a 4 o 5 metros del suelo, pues no hay muchas opciones. Digamos que hay diagnósticos claros, ¿no? Y hay diagnósticos más complicados, hay diagnósticos que igual requieren más de una mirada y más de un punto de vista. Estos árboles singulares, por ejemplo, que hemos visto antes, pues ¿qué hacemos? ¿Los talamos? ¿Los dejamos así? En el caso de los árboles singulares, yo soy partidario de cercarlos y dejarlos así, no tocarlos mucho. No, es que a lo mejor habría que descargar, no, es que habría que... Bueno, pues podemos caer un poco en esto que se dice medicina del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Si un árbol de 300 años le vamos a estar todo el día enredando, todo el día ahí cortando para que, pues igual hay que dejarlo tranquilo, ¿no? Es decir, y luego hay sitios en los que no podemos dejar árboles peligrosos o ramas peligrosas, ¿no? Hay sitios de mucho paso, sitios que la prioridad es quitar peligro, ¿no? Quitar dianas, quitar peligro para las personas que van a pasear, para las personas que van por ahí por el parque. Entonces no se debería abrir un parque si hay, digamos, ramas colgando o árboles que pueden ser un problema tanto para, me refiero, un problema de seguridad. Entonces quizás deba primar lo primero la seguridad y luego ya pues una evaluación, digamos, de un profesional
por un arboricultor, por una persona que tenga cualificación en ese sentido. Entonces yo no creo que haya que, soy más conservacionista o más, dependiendo de la circunstancia, Ana y a todas las personas que nos oís, yo creo que tenemos que actuar. No creo que eso, si estuviésemos en el campo, ¿no? Y tuviésemos el árbol delante, porque ya me conocéis, no me callaba, pero así, una cosa así como teórica, creo que es suficiente, ¿no? Sí, Josefa preguntaba justo que ahora que llegaba la primavera, que si hay peligro de que enfermen, pero bueno, nos ha escrito después que con lo que acabas de contestar ya le has contestado. Pues muchas gracias, Josefa. Después Mercedes nos dice que Filomena nos ha hecho pensar la naturaleza pedagógica siempre que la observamos. Sí, no sé si es una pregunta. Bueno, vamos a ver. La naturaleza, antes, el comienzo de esto lo comentaba, ¿no? La naturaleza es tremendamente compleja, ¿no? Cuando empecé con temas de estos ambientales siempre nos decían lo mismo, de una gran diversidad, de una gran complejidad. Y la misma naturaleza tiene límites a esa complejidad y a esa diversidad. Uno de esos límites nos lo hemos encontrado este invierno. Una gran nevada, seguida de heladas, digamos, anómalas o raras, pues eso es la limitación a esa enorme diversidad, ¿no? Y luego también nos decían diversidad, limitaciones a la diversidad y a la complejidad, y al mismo tiempo interrelación entre todos esos fenómenos. No solamente interrelación entre los árboles, entre las plantas, no, interrelación también entre, no hemos oído hablar qué pasa con los microorganismos del suelo, cientos de millones, de miles de millones de bacterias que están ahí interaccionando con las raíces, por ejemplo. ¿Cómo están funcionando eso? ¿Cómo está la salud del suelo de la dehesa de la Villa? ¿Por qué está bien la salud del suelo? Cuando hacemos una cata del suelo, analizamos los microorganismos del suelo, sabemos cómo están las bacterias del suelo, esas micorrizas que interaccionan con nuestros árboles. Es decir, es muy complicado. Esas interacciones, igual estamos todavía un poco lejos de investigar así con fluidez todas estas cosas, pues nos van a dar pistas de cómo realmente funciona un bosque natural, que es a lo que deberíamos tender, a tener árboles, a tener parques, a tener bosques, aunque sean cultivados, aunque sean cultivos, ¿no?, lo más naturales posibles. Esa interrelación entre los fenómenos abióticos, el suelo, la luz, el agua, con los fenómenos bióticos, ¿no? Es decir, las plantas, los microorganismos, los hongos, los líquenes, los musgos. No podemos simplificar, decir, no, es que defendemos las plantas, defendemos los vegetales. Genial, eso está muy bien, porque además no hay mucha gente que lo haga, ¿vale? Pero ser conscientes de esa gran complejidad y de ese entramado de interrelaciones que estamos lejos de comprender, me parece. Sí, justo Jenny hablaba de eso, que nos decía que en la casa de campo hay, debido a los tractores y maquinaria, pues hay surcos muy grandes y que eso se podría solucionar. Eso nos comentaba. Claro, ahí tenemos la espada de Damocles que antes comentábamos, ¿no? Es decir, tenemos que quitarnos lo antes posible todo el ramaje. Ha habido personas que me han dicho, personas cualificadas, y me han dicho que no, pero esto para la primavera ya estará solucionado, ¿no? Porque imagínate la casa de campo con, ¿no?, miles de ramas en el suelo secas en caso de que llegue un incendio. Eso por un lado, es decir, tenemos ese problema. Y por otro lado tenemos el problema de que efectivamente no es buena idea que en la casa de campo circule la maquinaria pesada, que ya sabéis que es maquinaria de gran tonelaje, creando problemas en el suelo, compactaciones, los caminos en muchos casos se han roto. Claro, porque otra cosa que hemos hablado es medio metro de nieve en la casa de campo. ¿Os imagináis los millones de litros de agua que se han infiltrado al suelo? Eso es una maravilla, por otro lado, ¿no? Es decir, año de nieves, año de bienes, decían los abuelos, ¿no? Entonces,
decir, claro, el suelo estaba muy blando cuando ha entrado la maquinaria, estaba muy, muy poroso, estaba empapado, con lo cual los surcos y las roderas que han hecho estas grandes máquinas pues también han sido, entonces no sería mala idea intentar que esta compactación, estas roderas, este daño sobre el suelo de la casa de campo o de otros parques, pues buscar a ver de qué manera podríamos solucionarlo, sobre todo cerca de grandes árboles o de masas forestales importantes. Pues sí. Y bueno, última pregunta Ana. En cuanto a posibles repoblaciones de sustitución de ejemplares dañados, ¿tendríamos que optar por especies siguiendo criterios de población potencial o de usos sociales urbanos? Pues vamos a ver, lo mismo, tenemos que buscar digamos que tenemos ahí, Ana, una tensión entre lo que nos gustaría y lo que es luego posible, ¿no? Entre lo que es deseable y luego también las posibilidades, ¿no? Aquí también hay que jugar. Yo creo que en este sentido tenemos que ser, en cuanto al fenómeno tiempo, que también es un fenómeno ahí a tener en cuenta. Hemos hablado de factores abióticos, factores bióticos. El tiempo también es un factor que juega. Entonces, yo creo que una de las cosas que quizá podemos hacer es esperar a ver cómo reacciona, pues estas, por ejemplo, estos miles de encinas, ¿no? que están plantadas, que están raquíticas, que están ahí las pobres que no han tenido su oportunidad, a ver qué hacen, ¿no? Yo creo que quizá el tema de los pinos haría una pequeña moratoria, esperaría a ver qué pasa con por lo menos un año, una temporada. No me volvería loco actuando ya mismo, ¿no? Hay una compulsión, ¿no? Tenemos que empezar a plantar, tenemos que empezar a hacer cosas tal. Y en el caso concreto de la casa de campo, que es lo que nos ocupa, yo creo, tener en cuenta que la casa de campo es un encinar, como el pardo, es un encinar degradado, es un encinar humanizado, es un encinar que hemos intervenido mucho, pero es un encinar y tendría un encinar sobre arcosas, sobre arenas, un encinar muy similar a otros que hay, por ejemplo, por la zona de Torrelodones o de la Sierra de Hoyos o incluso de Galapagar o sitios así, ¿no? De Colmenar Viejo. Y el pardo es el sitio más cercano en el que podemos observar cómo funciona este encinar, con especies acompañantes. Claro, muchas veces no solamente es importante, digamos, las especies arbóreas, también es importante conocer qué pasa con los arbustos, qué pasa con las especies más pequeñas, con las matas, con los herbazales, ¿no? Entonces yo creo que si queremos ir hacia un parque lo más naturalista posible, en el que la biodiversidad sea poner el punto de mira, poner el interés sobre la biodiversidad, pues igual sí que deberíamos observar y ver cómo actúa, cómo se recupera la vegetación natural y dar un poco de tiempo, ¿no? Ser un poco ahí, digamos, humildes, ¿no? No querer intervenir rápidamente y actuar rápidamente, porque es que los ciudadanos nos demandan que plantemos miles de árboles en la casa de campo porque ha habido un destrozo terrible. Bueno, vamos a esperar un poco. Si yo tuviese que opinar, ya sé que los que tienen que gestionar no es un asunto fácil para ellos. No están en mi situación, que para mí es muy fácil opinar, pero yo daría un poco de tiempo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Como cuando hay un incendio, ¿no? Vamos a ver qué pasa, a ver porque muchas veces nos llevamos sorpresas positivas y vemos que la vegetación natural se recupera más rápidamente de lo que pensamos. Pues sí, justo nuestros compañeros del Centro de Información de Educación Ambiental de Dehesa de la Villa nos decían que, bueno, se dirigen a ti directamente, ¿no? Luciano, ¿cómo ves el crecimiento de los pinos? Tenemos muchos arbolitos que han quedado tuertos, pobrecitos. ¿Cómo será su desarrollo? ¿Se quedarán con estas formas tan peculiares? ¿Cómo va a quedar eso? Bueno, hoy la historia de hoy, ¿no? El seminario, como quería llamarlo, era sobre la resiliencia del arbolado urbano. Si hay, digamos, ejemplos de resiliencia, los tenemos en los árboles, ¿no? Los árboles llevan millones de años, el planeta se ha adaptado a circunstancias
muy especiales, muy cambiantes, muy extremas, ¿no? De cambios climáticos naturales, de glaciaciones, de fenómenos ahí, yo qué sé, inviernos nucleares de estos, ¿no? No provocados por la bomba nuclear, pero sí provocados por erupciones, ¿no? El último fenómeno extremo fue la pequeña edad del hielo entre el siglo XV, creo recordar, y el siglo XIX. Y los árboles han tirado para adelante, es decir, los árboles han sido capaces de recuperarse. Otra cosa es que nosotros tengamos la paciencia de ver eso. Entonces, los árboles dañados, en los viveros municipales, cuando yo trabajaba en el vivero municipal de la Casa de Campo, los árboles dañados no se sacaban para plantar, ¿no? Se destruían. Es decir, puede parecer una barbaridad, pero de un vivero no puede salir un árbol dañado, un árbol en malas condiciones, un árbol que tenga malas raíces, que tenga mala copa, es un árbol que va a generar durante toda su vida problemas. Entonces, digamos que una cosa sería lo que pasa en los bosques naturales y otra cosa es lo que pasa en cultivo. Nosotros en los parques cultivamos, estamos obligados a cultivar, es como cuando plantamos un tomate, el mejor tomate que podamos encontrar en el vivero, ¿no? No vamos a plantar un tomate escuálido, un tomate, digamos, en condiciones miserables, plantamos el mejor tomate, pues plantamos el mejor pino. ¿Qué hacemos con los pinos que han sido dañados? Pues en algunas circunstancias de estas, pues igual no tienen futuro, ¿vale? Igual no tienen futuro y porque están tan dañados. Es un árbol que en mi pueblo dicen que, a ver si me acuerdo del dicho, que va a sonar un poco bestia, ¿no? Un poco en el sentido de por la caridad entra la peste, ¿no? Ya sé que voy a decir que soy muy bruto, pero en algunos casos ser hipersensible con esto no es práctico, ¿sabes? No va a ser. Entonces igual tenemos que ir a hacer una selección de los que realmente tengan oportunidad de funcionar con salud y puedan vegetar y crecer en buenas condiciones. Es decir, una cosa es nuestro jardín, una cosa es, digamos, nosotros que somos sensibles y no queremos destruir un árbol porque queremos ver cómo evoluciona, queremos experimentar, y otra cosa es en un parque público. En un parque público que van miles de personas, tenemos que trabajar con árboles jóvenes sanos, con árboles sanos, jóvenes de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, un árbol que esté muy debilitado, que esté en condiciones extremas, que observemos, a lo mejor no este año, pero a lo mejor sí el año que viene, que está muy mal, pues igual tenemos que tomar una decisión, ¿no? Pues sí. Bueno, por último, comentaba Ana que si consideras, tanto en Casa de Campo o en Dehesa, que son espacios muy repoblados, si esta es la oportunidad para recuperar la vegetación potencial que habría en ellas. Claro, por lo menos en espacios concretos sí. Es decir, esto es una propuesta hace ya que hemos hecho desde las plataformas o desde los colectivos ecologistas hace ya muchos años, ¿no? Yo esto lo vi hace muchísimos años en Francia, en París, en el Bois de Boulogne creo que fue, que se acotaban espacios dentro de los parques para que hubiese una regeneración natural y para que las cosas que se plantaban vegetasen mejor sin la intervención humana, ¿no? Es decir, se acota una zona, se cerca, se vaya y se ve qué pasa. Yo creo que este tipo de parcelas de experimentación estaría muy bien hacerlo. Hombre, es que no puede cerrar una zona del parque, porque claro, los ciudadanos quieren pasear y quieren... Yo creo que los ciudadanos, si se les explica que hay una zona del parque cerrada y que se está experimentando en ella, por ejemplo, en la Casa de Campo con el final de San Pedro, ¿no? Pues yo creo que lo van a entender. Yo creo que a lo mejor hay alguien que no lo entiende, pero vamos, también no pasa nada. Es decir, yo creo que la vegetación potencial nuestra en nuestro territorio es el encinar, en las vaguadas, las fresnedas y la vegetación de ribera y tal, y que debemos ir ahí. Y que tampoco pasa nada porque haya una zona sin árboles, es decir, una zona con arbustos, una zona con retamares, con vegetación, digamos, rastrera, tipo tomillos, tipo... No, tampoco pasa nada. Yo creo que eso es una buena cosa. Y también con hierba, no pasa nada porque haya una zona en los parques urbanos con herbáceas, ¿no? No tenemos que llenar todo de árboles. Hay muchas especies que les gusta tener
digamos, espacio libre. Sabemos que donde hay más biodiversidad hay es en esos ecotonos que están entre el bosque y los arbustos y las praderas. Esas zonas de transición entre diferentes ecosistemas es el sitio donde más biodiversidad hay, ¿no? Por ejemplo, los pájaros, ¿no? Tienen necesidad de sitios para criar, para esconderse, para comer, pero también tienen sitios donde campear, donde poder buscar semillas, donde poder buscar lombrices, ¿no? Es decir, yo creo que esa idea de la biodiversidad llevada a los parques urbanos, es una buena estrategia. Pues nada, Luciano, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas y nada, agradecerte una vez más tu participación. Pues muchas gracias a vosotras que habéis hecho el gran esfuerzo de tutelarme en esta labor ahí complicada y también muchas gracias y un gusto a todas las personas que os habéis podido conectar y que habéis seguido esta charla. Y nada, emplazaros a abril, que es en abril o es en mayo, ya lo veréis en el blog del CIEA de la Casa de Campo. Y nada, pues nos vemos para seguir hablando de árboles y en cuanto podamos nos vemos en las calles, claro, pero también nos vemos en el monte, ¿vale? Nos vemos paseando por los parques y nos vemos paseando por el campo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Luciano. Gracias, Irene.